¿Qué es la discriminación? La discriminación se refiere al trato diferencial hacia una persona o un grupo de personas en relación con algunas de sus características. Puede ser de carácter racial, religioso, por la orientación sexual y por el género, entre otras. Por lo general está asociada con una situación de desventaja y de restricción de derechos. No obstante, existe una connotación positiva de la discriminación, que consiste en favorecer a una persona o a un grupo social cuando por alguna razón se encuentra en desventaja frente a los demás. Es el caso de los privilegios que se le otorgan por su condición a los discapacitados, los niños, las mujeres embarazadas y los ancianos, para quienes se han establecido ciertas normas cuyo propósito es buscar su beneficio. El racismo es una ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto dentro de una comunidad o un país. Está sustentado en la concepción de superioridad de un grupo racial o étnico sobre otro, que se manifiesta en una serie de acciones reiterativas, conscientes y deliberadas que discriminan a una persona o a un grupo por su color de piel. Los afrodescendientes son las personas más vulneradas por este tipo de acciones. Estos son hechos que se han heredado de los procesos históricos coloniales que justificaban la esclavitud en la supuesta superioridad de la raza blanca sobre los demás. El racismo en Estados Unidos. El Ku Klux Klan es una de las organizaciones más conocidas en el mundo por promover el racismo. Es un grupo de odio de supremacía blanca en Estados Unidos, conocido por promover por medio de actos violentos y propagandísticos el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, así como la homofobia, el anticatolicismo y el anticomunismo. Esta fue fundada por militares en 1866 y se ha caracterizado por el uso de la violencia y la intimidación para defender el cristianismo y la supremacía blanca. Pese a que el presidente Ulysses Grant declaró formalmente su fin en 1870, 45 años después se constituyó una nueva institución con el mismo nombre y se estima que llegó a tener más de 5 millones de miembros y simpatizantes a inicios del siglo XX. Sin embargo, su popularidad decayó tras la Gran Depresión y para inicios del siglo XXI poseía menos de 3.000 miembros. Luego de una relativa inactividad, asuntos como las leyes de inmigración, que fue debido a la creciente presencia de latinos en Estados Unidos, y los derechos a parejas homosexuales, aparecieron diferentes organizaciones que reivindicaron los principios y el nombre del Ku Klux Klan como propios. Desafortunadamente, la discriminación racial sigue siendo un tema presente dentro de Estados Unidos, a pesar de los enormes esfuerzos y batallas ganadas contra el racismo y la segregación. El racismo y la deshumanización del otro. El racismo provoca la deshumanización del otro, es decir, se considera como no humano o subhumano. Esta concepción ha justificado la tortura y el asesinato de diversas personas como judíos, gitanos y homosexuales. A lo largo de la historia, estos grupos han sido concebidos como seres inferiores a los animales o un simple objeto, por lo que su eliminación no representa un problema ético o moral. Un ejemplo de esto fueron los campos de concentración durante la Alemania nazi. Para el régimen de Adolf Hitler, las poblaciones indeseables como la judía eran percibidas como un asunto de salud e higiene pública, consideradas como contaminantes de la raza aria e impedimentos para su resurgimiento y esplendor. Limpieza de sangre. En América, durante el gobierno colonial español, se establecieron una serie de normas que otorgaban reconocimiento legal de la pureza racial a una persona. Estas tenían como objetivo garantizar la pureza de sangre tras el proceso de mestizaje que se había presentado en el continente. Esta práctica databa del siglo XV, cuando se comenzaron a implementar los denominados estatutos de limpieza de sangre, que eran exigidos para ocupar algunos cargos y utilizados para discriminar a la población judía en particular. Este método de discriminación se remontaba hasta la Grecia clásica y se utilizaba para resaltar las diferencias entre la gente de sangre pura y aquellos que pertenecían a cruces diversos, en especial mestizos. Tal clasificación de pureza racial se reflejó en la organización de la pirámide social de la colonia. Por tal razón, en ocasiones las personas adineradas optaron por demostrar su estatus social a través de certificados de pureza de sangre que les permitían acceder a títulos nobiliarios. El racismo en la actualidad. Hoy en día, el racismo se rechaza a todo nivel y se considera una grave violación a los derechos humanos.
De hecho, existen varios tratados internacionales en contra del racismo y la discriminación. También, muchos países contemplan en su sistema penal sanciones de todo tipo por actos de discriminación racial, étnica, sexual, cultural y religiosa. En 1965, la ONU aprobó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, uno de los principales mecanismos para la protección de los derechos humanos y la eliminación de la discriminación. Otras convenciones y declaraciones son la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones de 1981. La Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas de 1992 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. Sin embargo, la discriminación y el racismo no han desaparecido en el mundo contemporáneo, sino que se han transformado. Si bien ya no existen o son escasas las políticas estatales oficiales racistas, aún perviven diferentes organizaciones de supremacía racial autodenominadas neonazis, que tienen presencia en casi todo el mundo, incluida Colombia. Muchas de estas han aprovechado el auge de las redes sociales e Internet para promover sus ideas de odio extremo y sumar nuevos miembros. Estos grupos han sido culpables de múltiples crímenes de odio, es decir, aquellos actos de violencia en contra de una persona motivados por la pertenencia a un determinado grupo social, como las minorías étnicas, sexuales, religiosas, culturales, entre otras. Por tal razón, varios países tienen una amplia legislación para evitar estos crímenes. La discriminación también es el racismo que refiere a la marginación histórica, la falta de oportunidades para acceder a la educación, a la salud y a otros servicios básicos y derechos fundamentales como protección a la niñez, entre otras. Este refleja la falta de compromiso de los estados con aquellos grupos sociales que históricamente han sido víctimas de la exclusión y la discriminación. Esta se refleja en condiciones de pobreza extrema, insalubridad y miseria para estos grupos sociales. Es importante entender que la libertad no solo es desatarse las propias cadenas, también es vivir en una forma en la que no se juzgue por cómo una nación trata a los ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o no tienen nada. Esto sería el mejor reflejo de respeto y de libertad con el prójimo. Ahora, observando nuestro contexto, ¿aún hay discriminación en nuestro país? En Colombia, pese a las leyes antidiscriminación, se siguen presentando muchos casos en los que cierto grupo de personas se sienten atacados y minimizados por la sociedad. Más que una cuestión de ley, la solución a las problemáticas discriminatorias se basan en la ética y en la ideología de igualdad de cada ser humano. En Colombia aún hay personas que discriminan a otros por su color de piel. Aún existe un pensamiento machista en el que tratan a las mujeres como si valieran menos. Aún se ven casos en los que golpean jóvenes solo por motivos de orientación sexual y también hay infinidad de casos en los que excluyen a quienes piensan diferente a la mayoría. La homofobia, el racismo y muchos otros tipos de discriminación son una realidad y solo podemos hacer un verdadero cambio cuando entendamos que pensar diferente no está mal y que en la diversidad se encuentra el equilibrio.